Bien, pues en esta ocasión me toca presentar a la doctora María Concepción Milagros Domínguez Garrido. Me voy a permitir eh, presentarles un poco de su semblanza. La doctora Domínguez trabaja como docente e investigadora para la UNED, eh, como catedrática de didáctica y organización escolar. Ella tiene varios centenares de publicaciones en formato de revistas, libros, capítulos de libro. También ha dirigido tesis doctorales y colabora con distintas universidades e instituciones de educación superior en Europa, América, África y en distintos proyectos de investigación. En esta ocasión, la doctora nos va a compartir su presentación denominada La competencia del diálogo y encuentro entre las culturas en las universidades. Doctora, bienvenida a este foro. Todos estamos muy contentos de poder escucharla. Le recordamos que más o menos tiene entre unos 35, 40 minutos para poder compartirnos lo que nos quiere expresar, para después seguir con una sesión de preguntas y respuestas, las cuales se van a leer en primera instancia para nuestro público, las que se vayan anotando en el apartado de Questions and Answers, aquí abajito junto al chat general. Y si alguien también desea hacer uso de la voz, pues puede levantar la mano con la función Raise Hand y con todo gusto se le da la palabra en tanto el tiempo lo permita. Entonces, doctora, sea usted bienvenida y tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, quiero felicitar a los organizadores de este evento por lo bien y la excelencia de la misma. Han sido valientes y además creo que con éxito y además cuidando todos los detalles. Por eso me congratulo de participar en el mismo. Además, tengo que tener en cuenta, mucho además, porque Veracruz es un estado especial para mí personal y profesionalmente. O sea, tiene parte de mi corazón, podríamos decir, porque tengo buenos amigos, buenas amigas, buenos compañeros, excelentes personas con las que a lo mejor nos conocimos siempre en encuentros profesionales, como podrían ser doctorandos compartidos, programas de doctorados completos, coloquios, talleres, congresos, pero además de lo profesional quedó una excelente relación personal. Por ello los considero amigos y hermanos y amigas, como muchos de los que estáis ahí y otros que hoy no pueden estar, porque nos hemos visto tanto en México, en otros estados, como aquí en Madrid, cuando hemos tenido la oportunidad de coincidir. De ahí que transmita, no de una manera protocolaria y por cumplido, sino sincera, mi admiración por ese estado y por la belleza de sus gentes y de su paisaje. Aunque estos momentos venimos diciendo desde que se ha iniciado que son difíciles, bueno, pues todos vamos tirando día a día y vamos realizando nuestro trabajo. Doy también este agradecimiento a las autoridades, no solamente a los organizadores, a las autoridades que en definitiva respaldan institucionalmente este evento, este coloquio, este segundo coloquio. El tema que abordamos es el de la competencia de identidad profesional en el diálogo y encuentro entre las culturas en la educación superior, en la universidad. Lo hemos estructurado en una serie de apartados que van desde la introducción, la delimitación conceptual. No sé si paso yo o pasas tú, Eufrasio, disculpadme. Paso. Ah, ya, está bien. Introducción, la delimitación conceptual, el marco teórico en el que nos hemos basado, que para nosotros ha generado una fundamentación sólida y fuerte, porque pensamos continuar con este marco y esta fundamentación teórica en base de nuestros proyectos, tanto de innovación como de investigación.
el método, los resultados y las conclusiones. En primer lugar, la formación del profesorado universitario es uno de los retos que tenemos en la educación superior, que es la que hoy nos ocupa, además, en estas instituciones. Una de las perspectivas para afrontarlo es precisamente el desarrollo de las competencias docentes, centrándonos en la dimensión de la identidad profesional y el diálogo y encuentro entre culturas. Algunos de ustedes ya trabajaron conmigo desde hace años, porque en el 2003 y 2004, entre una que preparábamos precisamente de investigación, investigación y formación de la interculturalidad, la obra que luego se publicó y algunos de ustedes la conocen. Participamos precisamente en ese trabajo profesores y colegas de Jalapa, de Sonora, de Hermosillo, bueno, además de Rosario, de Buenos Aires, también de Camerún, de Chile. Es decir, porque lo que buscábamos era la línea de interculturalidad en la que seguimos trabajando. Es decir, ya llevamos tiempo y nos pensábamos que esa riqueza no la podríamos perder. La base de esta competencia está o radica en el diálogo entre culturas, y desde aquí arrancamos con el principio dialógico de Ruth y Gallin. Este profesor, al igual que Huber, Ruth y Gallin es suizo y Huber alemán, pero trabajan conjuntamente, parten del aprendizaje como diálogo, y es la base, es un principio principal, podríamos decir. Y así se pueden construir nuevos ambientes de aprendizaje. En el momento actual, también los virtuales. Arrancamos además con una introducción, porque para nosotros la base de la competencia intercultural ha de combinar el saber y la empatía, que son, podríamos decir, propias de los seres humanos, con una cercanía y con acciones de entendimiento y colaboración. Esta línea viene desarrollada principalmente desde hace ya 15 años por las profesoras Arasaratanan y Derzel. Desde el 2005, para ellas, son las dos mujeres, son muy importantes las competencias interculturales y se ayudan de la comunicación, de la interdisciplinaridad. Es decir, conjugan toda la transversalidad que se pueda en la docencia para desarrollar la competencia intercultural. Igual para Aswil y para Duong, vietnamita, para ellos la competencia intercultural tiene que arrancar desde un punto de vista cívico y comunicativo. Y así lo debemos asumir los docentes en el desempeño de nuestra tarea, de este pensamiento que de una manera se genera tenemos una percepción muy global, pero que siempre la actuación ha de ser local. Las globalizaciones que ya en su día se trabajaron en otros momentos. La competencia intercultural requiere de estas cualidades que hemos venido diciendo, que son complementarias, son características para nuestra tarea docente en la interculturalidad, como es esta experiencia intercultural, esta motivación, esta actitud global, esta habilidad para escuchar adecuadamente. Todo esto contribuye a un estilo de acción que necesita de una percepción, como hemos dicho anteriormente, global, pero no podemos olvidar las individualidades ni las identidades, sobre todo las identidades culturales. Por tanto, diríamos, ¿qué competencias se consideran complementarias para consolidar
para consolidar esta que nos interesa hoy, que es la del diálogo y encuentro entre culturas, se constatan varias o numerosas, podríamos decir, pero nos interesan sobre todo para destacar esta competencia intercultural en la que tenemos que trabajar y sobre todo la dimensión de identidad profesional, las que hemos, como digo, hemos venido trabajando con algunos de ustedes, que se complementaría con la ética, con la metodológica y con este compromiso integral con el diálogo y el encuentro, siempre buscando puntos de encuentro y no de divergencia, porque siempre buscamos el crecer de manera conjunta. Al trabajar la identidad profesional, que constituyen la base de esta formación y de esta línea intercultural, vemos cómo esta identidad profesional es una intersección, es una competencia de intersección desde la práctica, las prácticas innovadoras, la empatía, la colaboración, además de toda la innovación e investigación que se vayan produciendo en el campo científico, porque nuestro compromiso es docente y es investigador. Tenemos compromiso con lo que hacemos y con nuestras aportaciones a la ciencia. Esta identidad profesional, por eso que tenemos que desarrollar todos los docentes, es el gran puente formativo entre las competencias genéricas y las de carácter profesional. El encuentro de las personas de diversas culturas requiere del profesorado una visión abierta y un estilo en sintonía con las expectativas y las necesidades que se vayan produciendo. Una armonía y un equilibrio existencial que optimice el desarrollo de todas las identidades para lograr las bases de una fecunda interacción y construcción de un clima de satisfacción con la propia cultura profesional abierta al enriquecimiento mutuo. Esta satisfacción nos ayuda a que nuestra autoimagen se refuerce siempre en una línea de apertura y de compartir con los demás. La identidad profesional nos facilita, además, el desempeño y la calidad de los procesos de enseñanza-aprendizaje interculturales, esta aceptación, esta profundización en nuestra vida profesional. Esto quedará reflejado en el nivel de diálogo y de cooperación con las familias, estudiantes de las diversas culturas que estén en una institución educativa. En realidad, en el nivel universitario, contacto con las familias tenemos poco, pero sí con nuestros estudiantes y estos a su vez como futuros formadores. De ahí, aparte que la convivencia en el aula y en los espacios de aprendizaje pues son cada vez más, podríamos decir, más ricas. En Madrid, sin ir más lejos, nos podemos encontrar aulas de primaria que no es exageración ni que tienen 22 nacionalidades en una clase. Es decir, para ellos lo diverso es lo cotidiano, podríamos decir, ¿no? Entonces, tenemos que generar desde los primeros momentos esta apertura, valorar la riqueza intercultural y además que nos beneficia personalmente, podríamos decir. El trabajo académico y profesional, porque están en la práctica y en la investigación de Gordon y Wishart, ellos trabajan intensamente las identidades profesionales. Es decir, necesitan la línea práctica que les va a dar nuevas formas de desempeño docente. Tanto el profesor Gordon como la profesora Wishart vienen trabajando en esta línea desde el 2010 y siempre trabajan en las identidades profesionales. Nosotros, por eso decía que estábamos haciendo toda la parte de fundamentación teórica, porque hemos trabajado en esta línea, hemos manejado todo lo que el grupo y nosotros dentro del grupo de investigación y de innovación nos parecía interesante, y justo la identidad profesional era una competencia que nos facilitaba la comunicación, la tutoría, la motivación, la metodología
la innovación y la diversidad cultural. Como veis, en identidad profesional se está trabajando bastante en esta última, yo no digo década, porque yo creo que ya llevamos varias, por lo menos 2. Siguiendo con este marco teórico, la profesión docente requiere una multiplicidad de tareas. Esto nos indica la necesidad de asumir el reto de la diversidad y el encuentro entre las culturas, máxime si buscamos una armonización de competencias entre secundaria y universidad. ¿Por qué resalto también secundaria? Al hablar de secundaria me estoy refiriendo al último curso del bachillerato, que es una de las líneas que hemos incorporado últimamente, y su acceso a la universidad, porque desde ahí, desde la proyección que tienen en el último curso de bachillerato hacia qué carrera, qué estudios universitarios van a realizar, y luego ya, una vez iniciado ese grado, esa carrera, en nuestro caso nos hemos centrado principalmente en educación, nos hemos compartido con Derecho y con otras, ¿no? Ver en qué manera se consolida lo que había, lo que tenían en perspectiva y van desarrollando su propia línea personal y profesional. La plena capacitación del docente hace emerger el currículo, el implícito que tenemos los profesores, la actualización del conocimiento, se une al mismo, este conocimiento académico, es decir, por un lado la materia, el saber, el contenido y el saber explicar ese saber y la didáctica del mismo, podríamos decir. Desde nuestro punto de vista, por ejemplo, la identidad profesional implica siempre una trayectoria en el tiempo, a través de la práctica individual y colectiva, y facilita este diálogo que queremos trabajar en la universidad, el diálogo entre las culturas. La identidad con la profesión nos da una forma de desempeño, un modo de ser, de actuar, con este proceso constante de mejora, de satisfacción, el buscar la tarea más adecuada y mejorar la misma, porque ahí va nuestra línea de desarrollo profesional. Esta identidad nos permite integrar y consolidar otros saberes transversales, ver la calidad científica de los mismos y en esta colaboración, esta interacción colaborativa, por un lado con los estudiantes, en la línea de enseñar y aprender, y por otro lado con los colegas de otras universidades y próximas o lejanas, porque como estamos viendo en este momento, la situación multipunto pues no nos tiene por qué limitar en nuestro trabajo, sino que lo podemos seguir realizando. En esta identidad profesional y en esta línea, vemos cómo el dominio del saber didáctico y del saber científico, y su proyección didáctica facilita un estilo profesional en continua mejora a través de la autorreflexión. Nosotros aquí citamos los trabajos de Ashwin del 2016, pero vamos, que recientemente en el 2020 él trabajaba en Lancaster, pero estas últimas publicaciones las ha hecho en Londres, no sé si, sobre un manifiesto sobre precisamente la calidad de la docencia universitaria, es decir, el análisis en profundidad de la misma. Para nosotros el modelo que mejor fundamenta la competencia de identidad profesional e interculturalidad, lógicamente, es el modelo sociocomunicativo. La teoría de la actividad de Engström, en este aprendizaje transformacional, podríamos decir, y transformacional y adaptativo. En realidad, en algunas traducciones aparece como expansivo. La línea de Engström lo que pretende es que dentro de la institución en la que trabajemos, esto se vaya extendiendo, se vaya adaptando a
a las características del contexto, es decir, es en el trabajo, incluso en instituciones ni siquiera más de tipo empresarial, que siempre conviene que este aprendizaje sea transformacional, y adaptativo o expansivo, como lo quieran utilizar. A esto se une la visión por todos conocidos del práctico reflexivo de Som. En realidad es la reflexión en la acción, este práctico reflexivo que posteriormente queda reflejado en el trabajo de Trede, aunque continúan los dos, en el 2012. Precisamente Trede, uniendo con lo que ha dicho el profesor Medina anteriormente, trabaja estos espacios híbridos, que lo llamábamos blended learning, espacios de aprendizaje mixto, pero que él también utilizaba los términos de híbridos. El núcleo, el marco teórico que estamos desarrollando, porque creo que es una base fundamental para nuestra identidad profesional, ya que esta es un núcleo sustantivo de la capacitación docente. Esta capacitación nos lleva a este estado de satisfacción y de aceptación creativa de la tarea, de su desempeño de un modo integral, responsable, con un estilo de superación permanente. Aquí nosotros lo que hacemos es que, efectivamente, yo creo que tanto el magisterio, la educación, igual que ocurre con los ámbitos sanitarios, tienen un componente vocacional muy intenso, pero es en esta formación inicial, o incluso en la iniciación práctica. Pero luego vemos cómo a lo largo de esta trayectoria profesional y de este desarrollo se va reforzando, nos hace esta satisfacción de compartir con colegas, de enseñar y de ver cómo aprenden nuestros estudiantes. Creo que esta superación compensa, podríamos decir, esta trayectoria, que en algunos momentos, por supuesto, se puede tornar más difícil, pero vamos, que la asumimos tenemos la suerte, digo, de trabajar en esta línea. El avance de la competencia de diálogo entre las culturas, insisto, que ha de construir este ámbito de satisfacción y entendimiento mutuo, porque para generar conocimiento y para implicarnos en el desempeño de la docencia como profesión lo necesitamos. Es decir, necesitamos este compromiso con los colegas, este compromiso con la ciencia y con la materia, esta variable ética que yo había apuntado entre las pero que es permeable con todo el discurso, este código deontológico que las profesiones no pueden olvidar. Es decir, yo creo que la sociedad actual, por lo menos en muchos entornos próximos, la parte ética y de compromiso hay veces que no es lo fundamental de su profesión. Yo creo que tanto si tienes que aportar a la ciencia, o tienes que compartir, o tienes que aprender de otros colegas, este compromiso lo debemos llevar siempre para buscar esta permanente mejora. Esta además nos lleva a exigir una responsabilidad, autoexigirnosla a nosotros y a los colegas, y además con todas las personas en esta interrelación empática a la que aludíamos en un primer momento, que se concreta al descubrir los más valiosos modelos, podríamos decir, que vayamos a asumir, porque cada uno en nuestros equipos podremos asumir modelos tanto didácticos como de formación diferentes. Pasamos a ver con qué metodología venimos trabajando en una primera fase esta línea de investigación, de trabajo, de formación intercultural, de diálogo y de identidad profesional. Nos marcamos un objetivo que es descubrir el dominio y la relevancia
que para la formación del docente y su desarrollo tienen las competencias de identidad profesional y la de encuentro y diálogo entre culturas. Como digo, la investigación es larga, pero esta primera fase está consolidada. La siguiente, pues seguramente en diciembre tendremos resultados nuevos. Nosotros aquí el tipo de estudio que se ha realizado es un estudio de caso, métodos didácticos heurísticos, especialmente el experiencial, biográfico y narrativo, porque es muy propio en el campo docente cuando tú estás trabajando con colegas y con estudiantes que puedan hablar de su historia de vida, de qué prácticas les han aportado algo, qué lecturas les han enriquecido, es decir, que desde su propia experiencia pueden contribuir a esta línea de participación, de formación, perdón. Los participantes fueron 125, en realidad el muestreo fue incidental, seleccionamos a los de unas determinadas carreras, de un determinado curso y del primer año de la titulación. Aquí tengo puesto educación, pero también participó historia, participó didáctica, sí, participaron algunas. Posteriormente es cuando la hemos ampliado. Se realizó a través de la participación en el foro de la asignatura, aunque luego se hicieron entrevistas con algunos de los participantes, pero era esta participación voluntaria en el foro de la asignatura. Eran 2 tareas, la oferta tenía un carácter voluntario y tenía 2 tareas. Una, identificar y narrar una experiencia profesional o educativa previa que le hubiera servido para elegir el grado de educación. Y la otra tarea era en qué medida la experiencia identificada, que la narraba, porque además la dejaba narrada, la había ayudado a mejorar la identidad profesional. Estos resultados se analizaron con el ALLASTIF, fueron muy ricos. En realidad, bueno, podríamos estar con cada una de estas viñetas todo el tiempo que nos diera la gana. Era una síntesis de las experiencias personales, los resultados que habían salido de todos estos participantes y que además, en realidad, pues ellos lo hicieron de manera satisfactoria, porque además no era exigido y les valió bastante. Entonces, bueno, pues en esta experiencia previa podrían ver pues que estaban descubriendo el valor de la universidad en su formación, desde que habían entrado con las prácticas que habían empezado. Aquí una asignatura era del segundo cuatrimestre, con lo cual ya llevaban esa pequeña trayectoria que habían visto teoría y práctica de algunas otras materias y además con otros colegas, ¿no? Y con la tarea 2, pues también todos los resultados se trabajaron igual con el ALLASTIF y entonces aquí sí que se resaltaba más la búsqueda, cómo se había mejorado esa identidad profesional en esa experiencia que habían narrado, que ellos habían identificado y que la habían narrado y le había servido para comentarlos con sus colegas en el foro principalmente. Nuestras asignaturas tienen un foro en el cual está abierto y participan los estudiantes. Por supuesto, hay un reglamento de foro, no puede entrar ahí uno a decir lo que sea, es todo lo relacionado con las tareas, pero fue muy enriquecedor. Ateniéndonos al tiempo, pasamos a las conclusiones y entonces vemos cómo este valor de la autorreflexión que les pedíamos a los estudiantes, que nos exigíamos nosotros, el reconocimiento de nuestras propias capacidades, era la base para para conseguir esta identidad profesional, ¿no? Es lo que antes decíamos de Aswin y colaboradores, en la línea de la autorreflexión que ellos vienen trabajando. Debemos insistir en la generación de un liderazgo que mejore la identidad profesional. El liderazgo no individual, el liderazgo puede ser compartido.
la colaboración, la responsabilidad. Además, cada cual puede ser más hábil en una cosa o en otra y entonces pues en el grupo debe aportar eso, podríamos decir. Es decir, siempre buscar la satisfacción por este desempeño de la tarea docente e investigadora con el código deontológico al que antes aludíamos y que insistimos. El desempeño de las prácticas formativas es la base para entender los desafíos de la competencia de identidad profesional en cualquier marco, en los más diversos ámbitos y en las distintas posibilidades de encuentro entre culturas y las relaciones con las mismas. Se constata la adecuación del diseño de tareas ad hoc como las que generamos como la base para avanzar en las modalidades, en lo que veníamos pidiendo, ¿no? Estas modalidades formativas, las que iban ligadas a desvelar las experiencias vitales y profesionales, y que además, a modo de imagen en espejo, les servían para promover un mejor conocimiento de sí mismo como estudiante y como futuro docente, como que podrían, muchos de ellos iban a actuar en esa línea, en la línea de docencia, porque nos movíamos principalmente en el marco de la Facultad de Educación, en esta fase. En la segunda, que son con los resultados que tenemos, que ha participado Derecho y han participado otras universidades, no de Madrid, de otros sitios. Este ambiente de superación, de armonía, pues nos ayuda, como digo, a solucionar estos procesos y estas actuaciones. En realidad diversos somos todos, tanto personal como social, como profesionalmente, ¿no? Y en la medida en que sepamos respetar a los seres humanos en sus culturas y en sus comunidades en las que trabaja, siempre estaremos creando un ambiente favorable para los aprendizajes y para las enseñanzas. La transformación de la identidad profesional, por tanto, requiere de un diálogo profundo e intenso entre los colegas, entre las culturas, para que puedan aflorar todas las características de la profesión docente. He procurado ir bastante rápido, quizá demasiado, para que podamos dar lugar también a las preguntas y al diálogo. Si hay alguna parte que queráis que quieran que desarrollemos más, yo estoy a su disposición. Doctora Domínguez, muchas gracias por su participación con una presentación tan sistemática y metodológica. También es un deleite escucharle y atenderle. Me voy a permitir leer una pregunta de Manuela Guillén. Estimada doctora Domínguez, después de saludarla y felicitarla por su excelente conferencia, deseo hacerle la siguiente pregunta. ¿Cuál es, a su juicio, el eje vertebrador de la formación del docente universitario para el desarrollo de la competencia intercultural? Un gusto coincidir con usted en este evento. Querida Manuela, también saben mis compañeras de Sonora y de Hermosillo que también, si vuelvo a decir, pues son parte de mi corazón, porque es que tenemos muchos encuentros de trabajo y amistad personal y bueno, nos hemos conocido siempre trabajando, esa ha sido nuestra línea. Yo creo que el eje para que es que yo creo que es muy importante trabajarlo desde los niveles primarios, desde los niveles obligatorios, porque el respeto a la diversidad cultural y al diálogo de las culturas siempre hemos de demostrarlo como enriquecimiento, insisto, es un enriquecimiento. Una cultura, por muy distinta que fuere de la mía, que además hoy día es muy difícil que haya culturas que no conozcamos, hace años que podrían resultarnos ajenas, porque ahora todo el mundo, pues bueno, cualquier cosa, es que aunque no haya estado en un sitio casi que lo conoce y sabe lo que pasa allí, pues ya no me refiero a los jóvenes con las series de televisión o con lo que quieran, pues están viendo perfectamente unas determinadas cosas.
a nosotros, que lo que nos interesa es trabajar desde el punto de vista científico y del contenido, yo creo que la apertura sería la base de nuestro trabajo. Y el conocimiento de los que nos han precedido, que vienen trabajando en este diálogo intercultural y en esta línea de identidad profesional, para que nosotros podamos reforzar nuestra tarea docente. Y por supuesto, el ámbito colaborativo, como bien saben nuestras colegas de Sonora, que lo venimos haciendo y practicando conjuntamente, es fundamental este intercambio de saberes, porque la palabra universidad es ¿qué significa? Una proyección universal. No podemos crear reduccionismos científicos, es todo apertura, dar y facilitar este diálogo. No sé si he respondido, profesora. Bien. Ok, esperamos comentarios de Manuela Guillén. Doctora, me voy a permitir dar la palabra a Héctor López, que tiene su manita digital levantada. Héctor López, adelante, lo escuchamos. Quizás necesiten habilitar el micrófono. Ok, Héctor López, tenemos nuestro micrófono deshabilitado. Él lo tiene cerrado, ¿no? Bien. Doctora, en lo que Héctor López toma la palabra, Manuela Guillén responde, sí, ha respondido mi pregunta, grandes retos tenemos. Héctor López, adelante. Tenemos, me parece, por aquí un problema con Héctor López. Por el chat. Sí, adelante. Bien. En lo que se resuelven los problemas con el micrófono del maestro Héctor, tenemos espacio todavía por si alguno de nuestros participantes desea hacer alguna pregunta o algún comentario acerca de la conferencia de la doctora. Pueden levantar su mano, pueden escribir por questions. Hola, Noralia. Buenas tardes, doctora Conchita, doña Conchita. Le felicito, como siempre, es usted extraordinaria, por algo fue mi maestra. Me parece muy didáctica y muy alentadora su conferencia para los que hemos iniciado una trayectoria de investigación docente. Gracias, doctora. Muchas gracias, Noralia, a ti por tu aportación a la generación de este evento, que sé que en las reuniones iniciales estuviste, y además por tu trabajo y por compartir con nosotros este espacio. Un abrazo. Gracias, al contrario, yo espero poder seguir abrevando de su conocimiento y compartir con usted algunas investigaciones más. Gracias. A vuestra disposición. Esto siempre. Tenéis correo electrónico, tienen lo que necesiten, por supuesto. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta, doctora, me voy a permitir leerla. Pregunta Blandina Bernal Morales. ¿Qué retos generó la pandemia con la interculturalidad en la educación? Yo creo que la pandemia lo que nos ha generado principalmente ha sido un reto personal muy duro y muy triste. Creo que todos en nuestro entorno, como aludía el profesor Figueroa al inicio de esta sesión, hemos tenido seres próximos afectados por la misma, de distintas edades. Unos se han perdido en el camino, se han perdido, o los hemos perdido nosotros, y bueno, y además trae una solución difícil, porque no podemos decir, no hemos podido celebrar el coloquio pero presencialmente, pero en mayo lo hacemos. No sabemos.
no sabemos qué va a pasar con nuestras vidas. Yo creo que es el reto más importante, el personal, porque quizá en el ámbito de trabajo pues hemos perdido, por lo menos nosotros, el que no vamos a las facultades, el contacto presencial con nuestros colegas. La UNED siempre ha trabajado a distancia, pero bien es cierto que normalmente trabajábamos desde la facultad, ahora trabajamos desde casa, ¿eh? Y entonces, bueno, pues sí, el multipunto, el estar en línea, las redes de comunicación nos facilitan todo. Nosotros ahora, pues el consejo de departamento, la junta de facultad, la atención a un doctorando, todo lo hacemos en línea, todo lo estamos haciendo a distancia. Bueno, lo podemos hacer, pero yo creo que se refuerzan. Y desde el punto de vista ya en otros aspectos de investigación, a nosotros nos ha afectado muchísimo. Nosotros tenemos un proyecto de investigación que desde marzo no hemos podido entrar a los centros educativos, precisamente con esos estudiantes de secundaria del último año de bachillerato que les decía antes, para armonizar competencias con los de primero de universidad, porque luego nosotros trabajamos con los de universidad. Pues son centros educativos que se cerraron y bueno, ahora están abiertos, pero desde luego los centros educativos solo entran los estudiantes con las debidas medidas de higiene y seguridad desde infantil hasta secundaria, la enseñanza obligatoria, porque las universidades sí que están teniendo clases presenciales en grupos diferenciados, pero en los centros con los que trabajábamos no entran profesores que no trabajan allí. No entran ni los padres, es decir, se quedan a la puerta y entran estos estudiantes. Con lo cual, menos mal que teníamos muchos avances hechos, habíamos hecho ya muchas entrevistas con los profesores y tal, pero esa parte se ha quedado ahí. Sí que ha repercutido también al nivel de trabajo. A nivel de la vertiente práctica de nuestros estudiantes, por ejemplo, que casi todas las materias tienen una parte teórica y otra parte que llamamos como evaluación continua y la realización de una práctica más o menos extensa según el curso o la materia que sea, pues tampoco la pueden realizar cuando se trata de un centro educativo. No pueden ir los estudiantes en formación a visitar el centro educativo, lógicamente. O sea, que yo creo que ha tenido una doble afección, la personal y desde luego la de trabajo. La de trabajo. Trabajamos en línea y trabajamos lo que sea, pero ya eso de estar en el aula y el trabajar, nosotros por lo menos no. En la universidad presencial en España sí, tienen los grupos divididos, pero me refiero a la parte de investigación, pues esa parte está parada. Muchísimas gracias, doctora, por sus comentarios, aportaciones. Estoy revisando. Tenemos una pregunta de Sadit Pérez Vázquez. Menciona, ¿cómo se ha pensado abordar el desarrollo de las competencias digitales en asistencia de alumnos en contextos indígenas en las universidades interculturales? Efectivamente, ahí tenemos un buen reto. Lo tiene el planeta, vamos, no podemos nosotros solo. Es un reto tremendo, porque es difícil el que ellos puedan, aquí sí que se ve que no puede haber igualdad para el que no puede acceder a una fuente de información y otro la tiene en su casa. Es que es distinto. Ustedes tenían antes, que no sé si siguen teniendo, no eran en zonas muy alejadas, bien es cierto, pero esas comunidades de desarrollo comunitario que yo visité algunos sábados por la mañana y algunos domingos por la mañana, que me gustaban mucho, y que además tenían lo que llamaban telesecundaria. Yo no sé si eso lo siguen teniendo, porque alguna de nuestras doctorandas hizo la tesis en esa línea. No, eso no ayudaría, pero nunca en la misma medida en que el que tiene una batería tecnológica a cualquier hora dispuesta y a todas las horas del día y desde su propia casa. Aquí, pues efectivamente, se nos plantea una desigualdad muy grande, porque hay dificultades de acceso
a las fuentes de información. Muchas gracias, doctora. Muy bien, pues tenemos, me parece, agotadas las preguntas en el apartado de Question and Answer y tenemos, bueno, muchísimos comentarios felicitando a través de chat por su maravillosa conferencia y la fluidez para poder compartirnos sus conocimientos, doctora. Están preguntando si van a, si sus presentaciones van a estar disponibles en alguna dirección electrónica. En breve. Ahora me estoy llamando, si queréis, ¿a quién? ¿A Jacqueline Bada o a quién? ¿Perdón? A Noralia, ¿a quién se lo mando? ¿A quién? No, yo anoche las envié al Fraso y a Antonio porque ellos están en Jaén. Como yo no sabía si tenía, por situación personal complicada, si podría estar con ustedes, por eso, pero efectivamente, les puedo dar mi correo electrónico, si quieren, y así, no sé si, al fin, no sé si estaba, creo que no estaba al final de la presentación, pero si quieres te lo doy. Sí, está en la carátula de la presentación. Pero bueno, da igual, les puedo dar el cdominguez@edu.uned.es. Excelente. Muchas gracias, doctora. Tenemos una última pregunta que acaba de surgir en este momento, si me permite leerla. Pregunta María Isabel. María Isabel. Ella comenta: felicidades, doctora Domínguez, por compartir sus conocimientos y saberes. La pregunta es: ¿qué hallazgos han encontrado con las narrativas en pro de la diversidad e identidad de un profesor intercultural? Pues las narrativas, la verdad es que casi las investigaciones es lo que más nos gusta, aunque cuesta analizarlas, porque todo lo cualitativo, cuando la verdad, bueno, ahora no, ahora nos han hecho unos excelentes análisis de todas maneras, pero porque aportan, es algo muy subjetivo, muy personal, y entonces se abren y comentan sus situaciones, sus percepciones, es decir, que nos ayuda mucho en esta, porque si nosotros decimos que para que la educación intercultural, que bien es cierto que la universidad casi nunca aparecía en los currículos universitarios, ha sido fruto de trabajos, de investigaciones, ahora ya, sin embargo, aparece muchas veces puesta, ¿no? Pero si la hemos venido trabajando desde los primeros niveles educativos, hemos conseguido esa línea de apertura y ese fomento de los encuentros interculturales. Yo creo que de todas maneras, yo creo que ahora es más fácil, que a lo mejor lo tuvieron hace mucho tiempo, porque hace mucho tiempo las comunidades estaban más aisladas. No me refiero simplemente a las que por físicamente y por condiciones podríamos decir de más marginación, sino porque eran más cerradas. Me puedo referir tanto a la Inglaterra del 19 como a la España de primeros de siglo, como pues que en las aulas eran muy isomórficas, podríamos decir, y sin embargo, pues ahora contamos con unas líneas ya más diversas, más de apertura, de ahí que el trabajo sea también más difícil. Es decir, pero siempre aprendiendo a que todos arrastramos una carga cultural y personal diferente, porque la diversidad no solo se manifiesta culturalmente, se manifiesta en otros muchos aspectos y facetas de la vida, de la persona, claro. Muchísimas gracias, doctora. Contestando a las inquietudes que estamos leyendo en el chat general, les recordamos que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook. Tenemos un live, un custom live streaming service. Y en unos momentos, quizá cuando terminemos esta sesión de preguntas y respuestas, si la doctora nos hace favor de escribir en el chat general, su dirección electrónica, porque me comentan que algunos no lograron
copiarla de manera correcta y completa. Tenemos una pregunta adicional, doctora. Ana Lilia Zulueta Alegría pregunta, ¿qué sucede en las escuelas cuando los maestros quieren respetar la identidad religiosa y la Constitución exige otro? Me refiero al derecho de religión y se le exige al alumno cantar el himno nacional. Es que yo creo que eso, los padres tienen derecho a elegir centro educativo, por lo menos aquí, no sé, ustedes ahí. Ahora con esta ley que se han sacado de la manga nuestro gobierno, sin consenso con ningún colectivo, pues no sé en definitiva qué va a pasar, porque había una enseñanza que se llamaba concertada, que era subvencionada, y a la que podrían acceder los padres. Si ahora se considera privada, pues ya no podrán acceder. Yo creo que hay que respetar cada aula, cada centro tiene en su ideario de centro y en la programación del centro, en el plan, tienen que venir concretados los aspectos de esta índole. Entonces, supongo que no sé si es cosa, no sé cómo entienden ustedes, si les soy sincero, pero vamos, aquí, si una persona accede a un centro que sabe que tiene un componente religioso, los padres lo saben. Si es otro, no. O sea que ya en esa elección de centro por parte de los padres ha habido esa opción. Y de luego todo queda registrado en el plan de centro. Ahí Bien, muchísimas gracias, doctora, por contestar las preguntas que están surgiendo aquí en los apartados. Me parece que es la última. Vamos a dar entonces por terminada la participación de la doctora María Concepción, agradeciéndole por su tiempo, por prepararnos esta conferencia.